Muy buenos días a todos. Muy bien. Me parece que vamos a trabajar sin esto para estar un poquito más cómodos. Bueno, muy bien. Vamos a abrir la palabra de Dios en Lucas, capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 39. A ver si esto para apuntar a alguno tipo francotirador. Así que estemos atentos. Estemos atentos. Bien, vamos a tener entonces lectura en dos pasajes. Primero que queremos leer es en Lucas capítulo 2, como decíamos. Lo tenemos ahí, Lucas capítulo 2, versículo 39, dice así la palabra de Dios. Vamos a leer 39 y 40. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Está hablando del Señor Jesucristo, de María y de José. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. El contexto de este pasaje es, luego de lo que viene relatando Lucas, de cómo era necesario que se cumplieran los ritos de la purificación y la circuncisión al 8º día. Pero no solo eso, sino que también hubo encuentros interesantes en el templo con dos personas. No solamente con dos personas, pero son las que se resaltan en este evangelio. Una de estas personas era Simeón. Muy bien. ¿Quién lo dijo? Canabel. Nah. Muy bien, Aide. Simeón. Simeón era un hombre muy estudioso de la palabra y Dios le había avisado, le había profetizado, le había mostrado que él iba a ver al Redentor de Israel. Y movido, antes de morir, exactamente. Y movido por el Señor, ese día estaba en el templo cuando Jesús, ese bebé estaba para cumplir, para hacer el cumplimiento de la ley. Dice que él había sido movido por el Señor y estaba ahí, hizo una profecía muy linda, una oración, una alabanza, mostrando acerca del Salvador. Y también había otra persona. Había otra persona que se llamaba, si lo leen unos versículos antes, Ana profetiza. Dice que ella era una mujer viuda de muchos años que habitaba en las cercanías del templo, y también ella dice que servía de noche con ayunos y oraciones, se presentó en la misma hora y daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Entonces, luego de esto, versículo 39, es cuando ellos vuelven a Nazaret, dice ahí, después de haber cumplido todo lo prescrito en la ley del Señor. Y este niño, el Señor Jesús, crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Vamos a orar antes de seguir con la próxima lectura, que está en Mateo capítulo 2, donde venimos siguiendo los pasos del Señor. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia, por tus verdades, por esta palabra que nos guía, esta palabra que tú, Señor, nos mandaste a escudriñar porque dan testimonio de ti, de la persona más importante que habitó en esta tierra, Dios con nosotros, viniendo a este mundo para salvar a todos nosotros pecadores. Qué bueno que por medio de la fe podemos acercarnos a ti, Padre, tenemos entrada, y por esta obra completa del Señor Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, podemos estar ante ti hoy, podemos estar ante tu palabra, y tú utiliza esta palabra que no vuelve a ti vacía para cumplir el propósito de nuestra vida. Bendícenos, Padre, bendice a tu congregación, bendice todo aquello que vamos a leer y estudiar, porque necesitamos de ti, porque tenemos el deseo de conocer más y más de nuestro Salvador, de este Cristo nuestro Señor. En su nombre oramos, amén. Bien, Mateo capítulo 2, voy a dejar abierto en Lucas y tenemos para leer en
en la pantalla. Hoy vamos a estar estudiando acerca del paso número 6. ¿Está prendido? Sí. No, capaz que le falta pila porque tal vez no llegue. Ahí está. Paso número 6, de Egipto a Nazaret. Y vamos a complementar entonces con la lectura de Mateo, que nos va a hablar un poco más de esto. Nosotros habíamos dejado pendiente el paso número 3. La semana pasada hablamos del paso número 5. Paso número 5 que era de Belén a Egipto. Ustedes recuerdan que aconteció en aquellos días que el Señor había nacido, vinieron de Oriente unos magos, unos sabios, preguntando por el rey de los judíos que había nacido. Y ellos habían visto en Oriente esa estrella, la estrella del rey de los judíos. Dice que cuando Jerusalén escuchó esto, y cuando Herodes lo escuchó, se turbó, y todo el pueblo con él. Los conocedores de la palabra, indiferentes a este rey de los judíos que había nacido, el pueblo turbado, y Herodes preocupadísimo, ¿no? Lo vimos de esta manera, quien finalmente termina enviando a matar a todos los niños menores de 2 años en la región de Belén, de donde estaba profetizado que iban a ser el Salvador, como decía Miqueas 5:2. Entonces es cuando en sueños se le revela a José que vayan a Egipto para escapar de la ira de Herodes, Herodes el grande entre comillas. Hoy vamos a hablar entonces de cómo se produce el regreso desde Egipto a Nazaret. Ya leímos el pasaje de Lucas, vamos a leer el de Mateo, pero dice así este mapa que habíamos visto la otra vez. En el paso número 5, nosotros trazamos un recorrido actual de lo que sería llegar a pie desde Belén hasta la frontera de Egipto. Y yo tracé un recorrido tentativo de cómo hubiera sido más directo, ¿no? Obviamente no es tan lineal por los accidentes del terreno, etcétera, pero más o menos estamos hablando de unos 400 kilómetros mínimo hasta la frontera, puede haber sido mucho más porque no sabemos en dónde se establecieron. El recorrido actual dijimos que era distinto porque hay problemas en la Franja de Gaza y no puedes pasar por ahí caminando. Google no te va a mandar por ahí, a menos que haya algún error. Y acá en el paso número 6 no se alcanza a divisar, pero marqué también el recorrido desde Egipto hasta Nazaret, que Nazaret dijimos que estaba al norte de Jerusalén, unos 140, 150 kilómetros. Sería más o menos en este sector. Y estamos hablando de unos 550 kilómetros de la frontera haciendo ese recorrido. Bien, Lucas 2 ya lo leímos, vamos a leer entonces Mateo. Dice Mateo que después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José estando en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel. ¿Por qué? Porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. En vez de ir a Judea, fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Hasta aquí la lectura en la palabra. Vamos a desglosar un poquito lo que nos dice Mateo. Dice que después de muerto Herodes, que Herodes sabemos que se trataba de este Herodes el Grande, que había reinado unos 30 y tantos años. Primero había reinado en una región menor, después la historia relata que por medio de favores cumplidos y otras cuestiones fue puesto sobre, autoproclamado rey de los judíos, tomó ese trono, de origen, según relatan, de origen edomita, o sea, del lado de Saúl, y quería más o menos ser judío, vamos a hablar así. Él quería quedar bien con los judíos, dice que había dejado de lado el cerdo en su dieta,
Y alguien una vez hizo un comentario diciendo, bueno, mejor ser el cerdo de Herodes que ser el hijo, porque al final terminó matando a un montón de niños menores de 2 años y también daba prioridad más a su trono y a su posición que a su familia, ¿no? Bien, una vez que murió Herodes, un ángel del Señor aparece en sueños a José en Egipto. El comentario bíblico y los estudiosos dicen que no fue tanto tiempo, dicen que fueron algunas semanas. No fue tanto tiempo, dice. Entonces, y la historia relata que Herodes murió de un problema intestinal o insuficiencia renal, una insuficiencia renal. Y uno de los historiadores de la época relata que fue algo terrible, una muerte terrible, y es el fin de un tirano y de alguien que había tomado con muy poco valor la vida de las otras personas, ¿no? En favor de su propio poder y su propio estatus, su propia posición. Bueno, tuvo un fin trágico. Dice que el ángel del Señor apareció en sueños a José, diciéndole que se levante, tome al niño y a su madre y vuelva a tierra de Israel. El ángel habla a José. Acá vemos que en varias oportunidades, en Mateo capítulo 2, el ángel habla a José. Sabemos que José no era el padre del Señor, pero sí que está María desposada con él. Y en ambos, en María y en José, vemos una predisposición y un compromiso con la obra del Señor, con el plan divino. Y entendiendo de quién se trataba, ¿no? Quién era ese bebé, que era el Salvador y que era el Señor, ¿no? No era cualquier persona. Lo vemos muy comprometidos con esto y es importante remarcarlo, un compromiso con el plan divino. María dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra, cuando recibió palabra de Dios por parte del ángel. Y a José lo vemos levantándose de noche y agarra las pocas cosas que tienen y va a Egipto y vuelve. Así que vemos que el Señor en su plan establece a las personas indicadas, las personas correctas y las va guiando. No eran personas tomadas al azar, sino personas con un propósito específico en el plan divino. Como decíamos, pocas semanas en Egipto, según lo que relatan los que han estudiado y los que ponen a la palabra en conjunto y a compararla a la luz de también lo que está relatado en la historia, en los historiadores de aquella época que estaban por fuera de la palabra, ¿no? Dice entonces en un segundo episodio que ellos regresan a Israel. Él se levanta, toma al niño a su madre y vuelve a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Arquelao, gobernador de Judea, un hijo de Herodes, el grande, entre comillas, dice el comentario bíblico también que Herodes era cruel y astuto, ¿no? Ponía impuestos, construía grandes cosas, compraba favores, etc. Pero de Arquelao no dice eso. Dice que era cruel, era despiadado, pero nada más. Y también relatan que, bueno, el Imperio Romano, a ver la incapacidad o la incompetencia de este hombre, lo destituyó. Así que, bueno, también entendiendo que su padre estaba ocupado en otras cosas, no era una persona tal vez muy formada. Habla también la historia de que Herodes Felipe II estaba reinando, después de la muerte de su padre, sobre las regiones norte de Galilea, y que en Galilea estaba Herodes Antipas, otro hijo de Herodes el Grande, es una palabra, demasiado palabra para lo que sabemos de este Herodes. Y este Herodes Antipas es aquel que vamos a ver que interactúa con Juan el Bautista, aquel que oye del Señor, aquel que es contemporáneo de la mayor parte del Evangelio. No vamos a adelantarnos mucho porque estamos estudiando todavía 30 años en el pasado de lo que va a ser el ministerio del Señor. Entonces, otra vez vemos que el ángel habla a José, se repite la fórmula que habíamos visto anteriormente, y que en lugar de Galilea, ellos van a Judea. Galilea en la región norte, respecto de la región de Judea, que era más al centro-sur, donde estaba Jerusalén, donde estaba Belén, donde estaba transcurriendo el resto del relato.
Y dice que ellos establecieron entonces la ciudad llamada Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que él había de ser llamado Nazareno. Dice que esta palabra Nazareno hace referencia a un pasaje de Isaías 11:1. Y otros dicen que al decir los profetas hace referencia a otro aspecto de ser conocido como Nazareno. Esta palabra entonces en Isaías 11:1 se relata de la siguiente manera. Dice que saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí era el padre de David. Era padre de Eliab, era padre de varios, pero nosotros nos quedamos con David, con el menor. Dice que un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Este es versículo 2, ya estamos contextualizando. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esto era lo que decía Isaías. El pasaje completo es muy interesante para ver todo lo que dice acerca del Señor. Obviamente no podemos leerlo por cuestiones de tiempo. En la Nueva Traducción Viviente, dice así como está en el rectangulito violeta: del tocón de la familia de David saldrá un brote. Sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Esta es una Nueva Traducción Viviente que lo está diciendo de otra manera. Entonces Nazaret, según los historiadores y según el comentario, es una ciudad de baja reputación. Dice de hecho también que soldados del Imperio Romano se establecían allí porque podían ver el valle de Jezreel y podían... era un pueblo chico con pocos habitantes, de dudosa moralidad, y encima dice que había soldados que con mucho tiempo libre, lo decía Swindoll en un libro que habla acerca de la vida del Señor, los soldados con mucho tiempo libre, con la autoridad que tienen y siendo romanos sin temor de Dios, tenían malas prácticas, malas costumbres. Eso es lo que se sabe de Nazaret. Una ciudad de baja reputación. Y nosotros conocemos que uno de los discípulos menciona a Nazaret. Andrés, era hermano de Pedro, dice: hemos encontrado al Mesías. Y hay alguien llamado Natanael que dice: de Nazaret, ¿qué puede salir de Nazaret? ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? ¿Podrá salir algo bueno de esta ciudad? Nosotros sabemos lo que es esa región, sabemos a qué se dedican, etc. O es un pueblito así, ¿qué puede salir de bueno? Bien, y vemos que entonces, seguramente en su pensamiento José había pensado en volver a Judea hasta que se enteró que reinaba Arquelao, y en sueños se le reveló que vaya a Galilea. Ahora, a Galilea y más precisamente a la ciudad de Nazaret. Ahora, yo lo que quiero resaltar es lo siguiente. Vemos otro aspecto más de la humillación del Señor. Hablamos en el domingo pasado de cómo Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, siendo Dios mismo. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no vino a buscar su trono de manera abrupta, sino que Él fue creciendo, como leíamos en Lucas. Él fue desarrollándose humanamente y Él, además de todo eso, además de que obviamente no había lugar para ellos en el mesón y fue puesto en el pesebre, además de todo eso, se va a establecer a un pueblo muy pequeñito, sin reputación, sin agrado de la mayoría de Israel, y vemos entonces otro aspecto más de la humillación de nuestro Señor. Pero además, vemos la fidelidad divina, porque dice en Isaías: saldrá una vara del tronco de Isaí, y dice: del tocón de la familia de David saldrá un brote. Esto me hace acordar a cuando en diciembre del 2023, un temporal terrible, un viento tremendo azotó a nuestra ciudad, y estuvimos haciendo tareas de mantenimiento en el cual teníamos que cortar los troncos, derramar los árboles, y quedaban después los tocones, una palabra que yo no conocía, que es la raíz con el pedacito de tronco que haya sido cortado. Eso también había que eliminarlo, había que sacarlo de las plazas o de los lugares públicos. Ese es el tocón, ¿no? Y dice que de este tocón
de la familia de David saldrá un brote. Pensemos en un pueblo, y como dijimos, ante la posibilidad de que haya problemas con el Imperio Romano, problemas sociales, nació el rey de los judíos. Uy, no, todos se agarraban de la cabeza, ¿no? Todos se preocupaban, todos decían, por favor, que no sea cierto. Vemos a los religiosos indiferentes ante este rey de los judíos que había nacido. Vemos a Herodes preocupado por su trono. Esto es lo que había quedado del pueblo de Dios. Ese pueblo que dice, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Enseñando, dice, como doctrinas, mandamientos de hombres. Este era el pueblo de Dios. Ese era aquel árbol cortado, pero aún así vemos la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios a su pueblo. Dios promete y Dios cumple. Dios no dejó nunca desamparado a su pueblo. Vemos al pueblo sí que da la espalda al Señor, que da la espalda a los mandamientos. Y había un comentario que decía que ellos fueron rescatados del cautiverio de Babilonia, pero en su corazón quedaron las riquezas y no estaba el Señor. Quedaron otras cosas, ¿no? No estaba el Señor como la prioridad en su vida. Y dice 2 Timoteo que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Dios no puede negarse a sí mismo, a pesar de todo. A pesar de todo lo que nosotros somos, el Señor nos ama y permanece fiel. Y lo mismo mostró en su pueblo. Vemos también la esperanza, ¿no? De algo que parece muerto, de algo que parece terminado. De un pueblo que había experimentado juicio, y no solo eso, sino que estaba también recibiendo la consecuencia del abandono de Dios, que era el dominio del Imperio Romano. Dice, del tocón de la familia de David saldrá un brote, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. El Señor mostrando su fidelidad a su pueblo. Bueno, y acá también volvemos al pasaje de Lucas que dice que después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, su ciudad de Nazaret. Es el pasaje paralelo con el versículo que leíamos recién de Mateo. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Este pasaje tiene como punto a resaltar principal del cumplimiento total de todo lo que el Señor había hablado previamente por medio de los profetas. Es un cumplimiento total de todas las promesas y las profecías, paulatino, que lo vemos progresivamente en la vida del Señor. Pero me gustaría que veamos cómo Mateo resalta la mirada que tiene del Señor y también por otro lado Lucas. Porque como vimos, habíamos salteado el paso 3 y estamos en el paso 6. Uno de los estudiosos dice que en el momento en el cual Lucas relata que se cumplieron todos los rituales, que estuvieron con Simeón, que estuvieron con Ana, después de todo lo cumplido, volvieron a Galilea, de la ciudad de Nazaret. Y en ese momento Lucas no relata la aparición de los sabios de Oriente, de los magos, no relata la huida a Egipto, no relata la matanza perpetrada por Herodes, ni la vuelta del Señor Jesús desde Egipto hacia Israel. No relata nada de eso. Entonces, alguien leyó esto y dijo, no, esto no lo puedo creer, esto no tiene sentido, porque ¿cómo puede ser que uno me dice que nació en Belén, el otro me empieza a hablar de Elizabeth y de Zacarías, que andaban en los preceptos del Señor, y de ahí salió Juan el Bautista, y después María se encuentra con ella? Todo el relato dice, esto no coincide, acá hay algo que no cuadra. Y por eso es importante que leamos con atención la palabra y que vayamos investigando, porque muchas veces el Señor deja cosas, detalles omitidos, y yo creo personalmente que eso lo hace para aquellas personas que le rechazan, para que digan, no, pero esto no puede ser. Ellos encuentran cualquier excusa en no poder investigar, no poder leer la palabra, además de que la iluminación y la luz viene del Señor y del Espíritu guiándonos. Pero creo que muchas veces
hay detalles omitidos para que, en primer lugar, ellos tengan una excusa para decir, no quiero creer en esto. Pero en segundo lugar, entendamos que Dios es soberano en todo lo que muestra. Lo que Él quiere dejar omitido, los detalles que Él no quiere mostrar, son voluntad de Él. En Deuteronomio 29 dice que las cosas secretas pertenecen a Dios, las reveladas son para nosotros, para que podamos obedecer, para que podamos cumplir. Pero también entendemos que cada uno de los evangelios tiene un enfoque. El enfoque de Mateo nos habla de que ese Jesucristo del cual se relata su vida era rey de los judíos y hace mucho énfasis en el rechazo. Aquel que venía a reinar, aquel que venía a salvar a su pueblo de sus pecados, por eso el énfasis es en que es el Salvador de Israel, de aquel Israel que esperaba un Mesías, que esperaba a alguien que reine sobre ellos. Y también hace mucho hincapié Mateo en el cumplimiento profético. Dice, como está escrito del Señor en tal profeta. O para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, y ahí relata la profecía cumplida. Y aunque tengan distintos enfoques, vemos que no se opone en la palabra, sino que se complementa. Por eso es importante que nos tomemos el tiempo de leer detenidamente la palabra. Y veamos cómo otras personas también han estudiado y han aprendido y vamos a poder enriquecernos mucho con lo que la palabra tiene para decirnos. El enfoque de Lucas está más centrado en aquel hombre perfecto, en el cumplimiento de la ley, de cómo él había cumplido todo lo prescrito en la ley del Señor, como dice este pasaje, pero también en aquel que venía a salvar a la humanidad, ¿no? No solamente al pueblo de Dios que era Israel, sino un Salvador para toda la humanidad. Como ya digo, en ningún momento un evangelio niega el enfoque del otro, sino que lo complementa. Pero por eso es entendible que Lucas no relate la venida de los magos, la huida a Egipto y la matanza de los niños, porque el enfoque de Mateo era acerca del rey de los judíos y el rechazo a ese rey de los judíos. Por eso habla de un pueblo perturbado, habla de la indiferencia de los religiosos, habla de Herodes matando a los niños y enfocando su ira contra aquel rey de los judíos que había nacido. Lucas, en tanto, Dios le inspiró para que arme este evangelio, para discipular a Teófilo, pero basado en testimonios de aquellos testigos oculares que habían estado compartiendo, ¿no? Y imagínense, José y María no iban a andar divulgando la aparición del ángel en los sueños y no, nos vamos a Egipto porque está complicado con Herodes. Estamos complicados, no queremos cruzarnos porque tenemos una misión y queremos cumplirla, vamos a cuidar. No, se nos fue revelado que ahora sí que volvamos. No iban a andar comentando esas cosas. Por eso tiene total lógica que el relato de Mateo 2 no aparezca en Lucas. Y eso es importante que lo vayamos observando en la palabra, que vayamos viendo los enfoques. Como el Dios creador, sustentador, vino a este mundo con un propósito central, pero hay tantos aspectos que nos muestran la riqueza de su persona habitando entre nosotros. Mismo Juan dijo que Él habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, de esta manera terminamos sin dejar de lado que aquel rey de los judíos venía a salvar a su pueblo. Dice Juan que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, Él les dio derecho de ser hechos hijos de Dios, de pertenecer a la familia de Dios. Y qué privilegio que tenemos nosotros de poder estudiar esta palabra, de poder ver cómo nuestro Señor se humilló, se hizo dependiente, ¿no?, de los que lo estaban cuidando en ese momento, cómo Él se humanó, cómo Él se encarnó, y todo eso por amor a cada uno de nosotros, cómo Él crecía en gracia y nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Vamos a orar para de esta manera terminar y agradecer al Señor. Muchas veces creo que consideramos
como natural el hecho de que Él haya dado su vida en lugar nuestro. Estamos acostumbrados a celebrarlo, pero entendamos y que sea siempre esa pregunta, ¿no? ¿Cómo puede ser que Él haya venido a morir por nosotros, ¿no? Dice, qué maravilla es que Él me amara así hasta morir por mí, ¿no? Dice en Romanos, tal vez alguno pueda dar su vida por alguien que es bueno, por alguien que es justo, pero no, somos todos pecadores. Aún así, el amor de Dios está mostrado en Cristo, quien dio su vida por cada uno de nosotros pecadores. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo incluso pecadores, Cristo murió por nosotros. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Dios bendito, por poder estudiar la vida de nuestro Señor, Dios con nosotros, nuestro Salvador, aquel que, como los profetas marcaban, iba a ser rechazado. Le veremos, pero sin atractivo para que le deseemos. Fue despreciado de los hombres, fue considerado como gusano, como oprobio, pero nos has mostrado, Señor, las riquezas de tu gracia en Cristo Jesús. Nos has mostrado cuán hermoso es este Salvador y nos sigue mostrando y nos sigue revelando más y más de Él. Te rogamos para que podamos aprender y gozar de tu fidelidad, Señor. Para que podamos poner en nuestro corazón cada día, una y otra vez, esta esperanza que no avergüenza, Señor. Todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Que sea esa nuestra mirada, Señor. Que podamos ver a este Rey que viene por segunda vez para gobernar sobre todo. Aquel que consumó su obra y está sentado a tu diestra. Y también aquel que vino a identificarse con nosotros como humanos, a cumplir toda la ley, a recorrer ese camino de humanidad, para que cuando llegara el momento, el tiempo señalado, pudiera dar su vida por cada uno de nosotros. Nos gozamos en Él, en su muerte, en su resurrección. Le alabamos y te agradecemos por todo. Amén. Bueno, de esta manera terminamos, de esta manera concluimos, deseando que el Señor nos bendiga en esta semana, que el Señor nos guarde y nos ayude a poder seguir recorriendo en su palabra de estas riquezas de su gracia que mencionamos. Entonces, nos despedimos y que el Señor les bendiga.